Y ahora, otro nivel. Luis Manuel, amigo de la casa. Querido amigo. Ilustre, gran amigo. Un gran abrazo. Doctor Aguana, bienvenido. Buenos días, Mingo, Erika, todos los oyentes del programa. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, entremos en materia. Nosotros hemos dicho que nos parece. Todos quieren ser candidatos. Todos quieren elecciones. Todos quieren ser presidente. Bueno, doctora Aguana, usted sabe mucho de eso. Porque además, es que nosotros decíamos ayer con nuestro invitado, le decíamos a Ivo Hernández, ¿cómo es posible esta pretensión de elecciones y este llamado de elecciones cuando lo primero es que hay que hacer es refundar el país? Y el doctor Aguana, que bueno que lo tenemos hoy, uno de los que ha insistido y él mismo ha dicho que yo, mis amigos me dicen que soy fastidioso porque yo hablo de la manera como primero, antes de pretender unas elecciones, hay que refundar el país porque se requiere un nuevo país con instituciones creíbles, profesionales, con transparencia, que se hagan las cosas bien. Entonces la gente se pregunta, cónchale, y así terminábamos el programa ayer y comprometíamos al doctor Aguana, ¿cómo se hace esa selección de los mejores que los tenemos para que ocupen los cargos de poder y poder realmente refundar el país? Y además yo quiero agregar que esto me hizo recordar una anécdota que usted nos contó en una de estas entrevistas en las que con papelitos de los que emitían los cajeros, usted fue invitado a hacer una auditoría en las máquinas y usted anotaba allí la información y esa anécdota me quedó muchísimo porque habla de lo que ha sido los procesos electorales en el país. Sí, así es. Luego teníamos a Adriana Vigilanza, que también es amiga del doctor Aguana y nos habló sobre ese tema, doctor. Me gustó mucho ese programa de Adriana, por cierto. Adriana siempre es muy precisa en las fechas y en las acciones que han ocurrido desde el año 2004 para acá. Pero volviendo a tu pregunta inicial, es que ese es nuestro deporte nacional, las elecciones. A la gente le encantan unas elecciones. Es porque ese es el mecanismo de movilización por excelencia de los partidos políticos, o lo que quedan de ellos. Están tratando de alguna manera de reunificarse y de volver a ser pues, lo que eran los partidos políticos antes de toda esta debacle. Estoy hablando de la debacle de este montón de años que han pasado desde el año 99, 98, cuando Chávez pues, resultó ser presidente. A ver, ¿por dónde empezar? Porque el problema yo siento que todavía la gente no ha aterrizado, y cuando hablo de la gente hablo del común en general. La gente no ha aterrizado de la nueva situación de Venezuela después del 3 de enero. Y siento que los que sí han aterrizado, pero quieren volver es como una especie de resistencia ante lo que ha ocurrido de los principales factores políticos, incluso de la principal líder opositora, María Corina Machado, de que se olvidó de que existía Edmundo González Urrutia. Yo no le he oído más hablar del 28 de julio. De hecho, no he oído más nunca hablar a ningún factor político de las actas del 28 de julio depositadas en Panamá. Nada de eso, todo eso pareciera haberse desaparecido en la historia después del 3 de enero y vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Un poco lo que ustedes han comentado con una elección. Pero nada más lejano de la realidad, porque ese es el problema de la gente que está enferma. Y en esto lo estoy aquí, digamos, poniendo de una manera bien soft, bien liviana. Una de las cosas que se le dice a la persona que debe entrar en un tratamiento fuerte es que si usted no está, o sea, si usted no acepta que usted esté enfermo para empezar a tomarse la medicina, entonces ese es el primer paso que usted tiene que dar para su recuperación.
Claro. Es decir, si nosotros no aceptamos lo que ha sucedido, tanto en bien como en mal, entonces va a ser mucho más difícil la recuperación del país. Entonces, yo quiero caer en esto porque el 3 de enero ocurrió algo que ha dicho la doctora Blanca Rosa Mano y que me ha parecido muy importante. Ocurrió una guerra, porque eso fue lo que ocurrió, y un país capituló. Es decir, así la guerra haya durado 2 horas, hora y media, lo que duró eso, todo el mundo, todas las Fuerzas Armadas, todo el país político, todo capituló. Es decir, señores, nos postramos ante la fuerza arrolladora del país que ganó. Y de ahí lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sana lógica puede pensar algún factor político en Venezuela, del país que capituló, que podamos tocarle la puerta al que, eso es así como que cuando Hitler entró en Polonia o entró en cualquiera de esos países, los partidos, los políticos de esos países le tocaron la puerta a Hitler para que les devolviera al país la soberanía cuando estaban completamente invadidos. Si ustedes hacen la traspolación histórica, ahora resulta que en estos momentos de que te pueden tomar una fotografía desde un satélite, pueden hacer un reconocimiento facial de cualquiera y ubicarlo en Venezuela o en el mundo. Pueden hacer que un carro se mueva sin conductor. Es decir, existe la inteligencia artificial. Es necesario que exista en Venezuela particularmente, no hablemos de Irán, no hablemos de todos estos países que podríamos abordar, pero es necesario que existan boots on the ground en Venezuela para que ellos puedan, o el país que ganó el 3 de la guerra esa de 2 horas, necesitan estar aquí para hacer que ellos hagan lo que tienen que hacer. Bueno, no, al parecer, ya lo acaba de decir Erika, hay un contrato de oro nuevo, ya el petróleo está empezando a fluir a los sitios en donde el país, en este caso el país, yo no quiero llamar invasor porque suena feo, suena duro, pero es el país que ganó la guerra. Entonces, todas estas personas que están ahí, entonces le dicen, señores, devuélvanos la soberanía a nosotros para hacer unas elecciones. Entonces pareciera que, bueno, yo por ahí lo mencioné, a esta gente hay que comprar pastillas de Ubicatex en cantidades industriales para decirles, señores, ¿en dónde ustedes están parados? ¿Cómo es que es eso de que vamos a hacer unas elecciones? Las elecciones decido yo en la Casa Blanca y cuando a mí me dé la gana. Vamos a hablar claro. Y además, vamos a hablar también, digamos, vamos a precisarlo de esta manera tan dura. ¿Por qué tengo que dárselas a ustedes? ¿Por qué no decidir quién es el que sustituye a Delcy? ¿Cuál es el problema? Entonces, primero tenemos que ubicarnos en la realidad, aceptar la condición y empezar a trabajar duro como políticos, como sociedad civil, empezar a trabajar duro en cómo es que vamos a recuperar eso. Porque lo perdimos. En una noche se perdió, en una madrugada se perdió la soberanía nacional. Una pequeña precisión terminológica, doctora Guana, porque nosotros con usted hicimos varios programas sobre lo que usted planteó de desplazamiento, transición y refugio. Ajá, me gusta ese recuento, porque ese recuento hay que actualizarlo. Ese recuento. Hay una diferencia entre extracción y desplazamiento. Yo creo que hice ese análisis en el primer artículo, el 5 de enero, después de la salida de Maduro.
Es decir, ¿cómo se entendía ahora el desplazamiento? Porque aquí en este caso hubo un desplazamiento, pero no en los términos que nosotros hubiésemos querido que existiera el desplazamiento. Es decir, el desplazamiento para que quedara en manos venezolanos, no para que quedara en manos extranjeras. Vamos a hablar claro. Entonces la intención era el desplazamiento para llegar a una refundación del país. Ahora hay que retomar ¿cómo se llama? El concepto y empezar a trabajar en relación, y quiero llegar a eso que tú acabas de mencionar ahorita, porque a lo que yo me quería referir aquí era que las elecciones, todos los políticos de las elecciones, todos están hablando de elecciones, es decir, como la manera de entregarle. Ahora, ¿en qué condiciones están ellos para que en el hipotético caso que los Estados Unidos decide entregar o decida volver, entregarle la soberanía a los venezolanos? Vamos a hablar claro, ese es el punto, el medular, pues, el meollo de la situación. Yo se lo entregaría a los partidos políticos, unos señores que han estado durante el montón de años que ha pasado desde que Chávez empezó a desmontar la democracia en Venezuela hasta este entonces, que se han dividido, que unos han cogido para el gobierno y otros supuestamente para la oposición, porque no me va a decir Henry Ramos que él está en la oposición, o me vaya a decir Brito que está en primero, o sea, ahí los pedazos que ocurrieron de los principales partidos, unos que fueron para el gobierno, otros a la oposición, y otros que salieron nuevos, como el caso de Capriles, etcétera, que están en el Congreso, que están en el Parlamento, o están en la Asamblea, o como quiera llamársele eso. Esa cosa que existe ahorita de oposición, que vayamos a hacer un proceso para que de alguna forma se le entregue a esa oposición la soberanía nacional. El planteamiento mío es, o el planteamiento que he venido sosteniendo durante tantos años, tiene que ser que tienes que devolverle la soberanía al pueblo, a quien le pertenece, y que éste decida soberanamente, vamos a hablarlo literalmente, soberanamente, si establece un camino para esas elecciones, que es lógico que exista porque hay que reconstruir a los partidos políticos, primero, antes de que se les entregue la responsabilidad de representar a nadie en Venezuela. Y en esto estoy incluyendo a María Corina Machado. Porque María Corina Machado, recuérdense ustedes, y eso también lo he repetido, no sé si en este programa o otro, María Corina Machado fue la consecuencia, el producto, la derivante final del desplome completo del sistema político venezolano. Es decir, no existían partidos. Todos se habían prácticamente destruido como una galleta de un palo de agua. Y aquí no había nadie a quien mirar. Y yo no estoy hablando de que se llame María Corina o no. Si ustedes hubiesen tenido al portero de los Adeco, el famoso negro Encarnación, como candidato de la oposición venezolana a finales del año 23, todo el mundo hubiera votado por el negro Encarnación. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que María Corina no tenga los méritos, que los tiene. Lo que estoy diciendo es que no existía nadie a quien mirar. Entonces, todo eso, los venezolanos nos encontramos en una orfandad total de representación política opositora. Nadie, no podías agarrar a nadie para construir nada, porque todo, bueno, no sé si fuiste tú, Mingo, o alguien que hizo o Erika que dio la noticia de cuánto se le había entregado a la oposición venezolana. Creo que eran, creo que lo comentaron ustedes en estos programas. Bueno, no quedó nada ahí sobre lo cual confiar. Entonces eso, volviendo de nuevo a la línea anterior, eso tiene también que arreglarse.
Yo no digo que María Corina Machado o el partido de María Corina 20 pueda arrasar en una elección, pero en un contexto en donde los demás partidos también se hayan arreglado. Es decir, que exista una acción democrática unificada, que exista un primer justicia, una voluntad popular, unos copellanos que están unidos, no sé si ustedes saben, bueno, claro que lo deben saber, por supuesto, ustedes son unos periodistas bien avanzados, en esa cosa que se llama Conferencia Social Cristiana, y esa Conferencia Social Cristiana tiene unos connotadísimos políticos de un recorrido, bueno, Humberto Calderón Berti, que son copellanos de toda la vida y que son gente absolutamente seria, pero claro, estamos hablando de gente que ya pasa de 80 y 90 años. Sin embargo, como quiero decirles de todo esto, eso se recomponga políticamente, y una vez que eso se recomponga, entonces vayan a unas elecciones justas, limpias y transparentes y gane el mejor. Pero previamente tiene que habérsele entregado la soberanía popular al pueblo de Venezuela. Y la manera de hacerlo, porque está escrito en el articulado constitucional en los últimos cinco artículos de la Constitución, es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso nosotros hemos tratado de decirlo al gobierno norteamericano, cuando te digo nosotros, la Alianza Nacional Constituyente, a través de una comunicación que le dirigimos al presidente Trump y a su secretario Marco Rubio, diciéndoles o explicándoles que primero hay que hacer eso para la tercera fase, primero hay que hacer eso antes de hacer elección. Claro. ¿Por qué? Porque usted, bueno, ni hablarles tengo ustedes que decir de todo el desastre de la Asamblea Nacional con el asunto del innombrable o del impresentable ex fiscal que lo pusieron de defensor del pueblo, es decir, el tipo que te acusó, te puso preso y te vejó y te torturó, ese es el que te va a defender después. O sea, por favor, o sea, es una cosa increíble lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, para la persona, desde el punto de vista de la persona o del país que llegó el 3 de enero y se llevó a Maduro, esa Asamblea Nacional es espectacular porque les dicen, mire señores, desde Washington, mire señores, ustedes tienen que aprobar una ley de minas de este tipo. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar el oro, no vamos a y los tipos salen corriendo y hacen eso. ¿Por qué? Porque está en juego su vida o su extracción o como quiera que sea. Entonces, ¿por qué? Porque somos un país, de nuevo, somos un país tutelado, por no llamarle invadido, porque aquí no hay americanos. Bueno, es suficiente con los americanos que hay ahorita en la embajada, y aquí no estoy diciendo que los norteamericanos o satanizar a los americanos, no, ellos están haciendo, que también lo puse, lo escribí en mi última nota, que estas personas, o sea, suponte tú que tú eres Trump, Mingo, Erika, y Erika es su secretario de Estado. Y nos sentamos en la sala oval y estamos viendo de lejos la situación de Venezuela. Decimos, y hay un montón de delincuentes ahí, Marco, ¿por qué no nos cogemos ese país? Y en lugar de estar ellos haciendo esto, lo hacemos, lo podemos hacer nosotros porque tenemos el poder para hacerlo y hacerlo bien para los venezolanos. ¿Cuál es el problema? Sacamos a los delincuentes, nos metemos nosotros y lo ponemos a jugar para acá. ¿Qué trato de decir yo con esto? Con esta anécdota, digamos, muy simplista. Lo que estoy tratando de decir es que este asunto, que debió haber ocurrido antes, no ocurrió precisamente porque había muchas fuerzas interesadas en que eso no ocurriera. Pero al haber el elemento, diferencial, que no es otro que Donald Trump, toma una decisión ejecutiva, porque él es un tipo muy ejecutivo, toma una decisión ejecutiva, llévense ese loco, métanlo preso y ya veremos qué es lo que vamos a hacer con él después. Entonces, en el medio del camino,
establecemos un plan de 3 fases. Una primera fase, vamos a estabilizar los locos. Una segunda fase, vamos a hacer económicamente lo que tenemos que hacer. Y una tercera fase, después que nosotros nos metamos bien, entonces decidimos qué hacemos política. Si le damos o no la soberanía a esa gente. Entonces aquí hay que decirle, entonces hay que empezarlos a convencer a ellos que en el desastre que ha ocurrido desde el 99 para acá, lo primero que tenemos que hacer es entregarle la soberanía popular a quien le pertenece. Y después, y respondiendo a tu pregunta que fue muy, muy precisa, ¿cómo hacemos para que los mejores funcionen o tengan, bueno, se establezca en ese proceso o en ese mecanismo para convocar al constituyente? Porque convocar al constituyente es convocar al pueblo de Venezuela, convocar con unas bases claras y con una fuerza dura atrás, que ya la tenemos, porque ya está aquí en el país, convocar con una fuerza muy dura atrás, con unas bases comerciales transparentes, en donde participen todos los buenos, todo el mundo en Venezuela, se convoque la verdadera representación popular y esos señores allí elijan o designen, no elijan, designen con la legitimidad que da el voto del pueblo de Venezuela en unas elecciones libres y transparentes, que la garantice el mismo tutor, porque en ese momento ya no habrían los tipos estos que quemaron hace, por cierto, 6 años, las máquinas de Smartmatic en el galpón ya no estarían. Por cierto, el 7 de marzo del año 2020 quemaron las 50.000 máquinas de Smartmatic, sí. si ustedes se acuerdan. Por cierto, van a ser 6 años dentro de 2 días. Entonces, una vez que ocurra eso, esos señores investidos en la legitimidad popular, ¿por qué? Porque fueron electos de una manera transparente, deciden a quién colocar en el gobierno. Y ahí entonces yo rescato la figura de Edmundo González Urrutia. Y digo, bueno, decidimos que los señores esos que fueron electos, el señor que fue electo el 28 de julio, lo ponemos a encabezar ese gobierno de transición. Y ese señor va a estar durante 1 año, o el del tiempo que decida la asamblea, para reordenar con legitimidad todo este desastre que se ha puesto en casi 30 años. Claro. Entonces ahí sí se aplica un programa de gobierno, ahí sí se aplica todas las cosas que hacen los programas de gobierno cuando entran, por supuesto, en una situación como la que tenemos nosotros, que es como de guerra, sin haber tenido guerra. Claro, pero hay una cosa, doctora Juana. Qué bueno que ustedes le dirigieron una misiva, una carta, una correspondencia a Donald Trump explicando esto. Voy a utilizar una palabra, un dicho que nos lo ha regalado la doctora Blanca. ¿Qué es lo que no se entiende en cuanto a la cuestión política? Porque usted dice que María Corina Machado fue la que hizo posible que la sociedad pudiera rechazar a ese cogollo político, esos partidos políticos que están desprestigiando. No, yo no dije eso. Bueno, quiso decirlo, ¿no? No, yo no dije tampoco, no, me vuelvo a explicar, y me disculpan la audiencia, que ellos se destruyeron solitos. Ok. Ellos hicieron el gobierno de transición ese que a nosotros pusimos prácticamente todo nuestro capital aspiracional en Juan Guaidó y todos los malandros alrededor de Juan Guaidó, muchos de ellos acompañantes de María Corina. Claro. Entonces decimos que en ese momento el corte, ya la gente no hallaba por quién votar. ¿Por quién votabas tú? ¿Por quién se podía votar en esas primarias aceptadas de una manera absolutamente loca por la oposición? Porque María Corina aceptó ir un proceso electoral completamente amañado con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero esa es otra historia. ¿Por quién iba a votar uno ahí? Entonces la gente, claro está,
porque la gente en Venezuela, por más que por los políticos quieran intentarlo, la gente no es pendeja, la gente sabe exactamente lo que está pasando y lo que no está pasando. Pero ellos siguen queriendo estar en la vanguardia. Así es. Entonces, no termina de deslastrarse de ello. Bueno, pero hazte la pregunta del por. Mingo, hay que hacerse la pregunta del por qué. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta te la respondió ahorita Henry Ramos. Bueno, cuando dijo que si resulta que María Corina es candidata, entonces la apoyaría. ¿Qué te está tratando de decir Henry Ramos con eso? Nosotros tenemos maquinaria, o en lo que cree que aún todavía en su ¿cómo se llama? Desvarío, está pensando que exista tal maquinaria. Porque así como decía Humberto Cheli, esas negritas jugaban para nuestro partido. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, resulta ser que en Venezuela tenemos que volver a recuperar lo vertebrado de los partidos políticos. Por ahorita lo que hay son, ¿cómo se llama? Aluvionales, líderes aluvionales a los cuales la gente se le pega. Imagínate tú al punto de que porque parece Enrique Márquez en el Congreso norteamericano, a nosotros decimos que el presidente Donald Trump lo señaló como posible candidato en una oposición venezolana. Pero por favor, ¿me entiendes? O sea, es una cosa tan grave lo que está sucediendo en la política venezolana. Es que es necesario pasarle primero, ¿cómo se llamaba aquella cosa? Ácido muriático a ese piso para empezar de nuevo. Eso es lo que se llama en buena dicción, se llama refundación. Y lo has dicho tú muchas veces en tu programa. Yo insisto, doctora Guana, que ojalá y que le pidamos como ustedes lo hicieron al presidente Trump, que no le entregue la soberanía o el poder a estos partidos. Cuando ellos decidan hacerlo. Pero existe la organización ciudadana para llevar adelante esa refundación. Me estás hablando de la segunda parte. Quiero incorporar, doctora Guana, el comentario que le hace Arnaldo Casanova. Disculpe, doctora Guana, la soberanía se perdió desde que fui a un centro hospitalario, una notaría, ministerios que estaban en manos de cubanos. Por supuesto. Por supuesto. Aquí estamos hablando en términos globales macro. Estoy completamente de acuerdo con el oyente, decir que desde que íbamos por un registro y le estamos entregando el registro que está en manos de cubanos, eso ya se había perdido la total noción de eso. Aquí no había seguro. Es que la hemos perdido por pedacitos, Mingo, Erika. Hemos perdido la soberanía desde que Chávez pues decidió entregarle el país a Cuba. Después, bueno, yo creo que esas fueron las ideas de él desde que él accedió a la presidencia de la República. Pero eso es historia pasada. Ya lo importante aquí es que no la tenemos definitivamente nosotros. Existe en manos de los Estados Unidos y entonces nuestro trabajo ahora ya debe consistir en ver cuál es la mejor manera de hacer regresar esa soberanía de nuevo a Venezuela. Ahora bien, la mejor manera es que nuestra principal líder se reúna con el partido opositor a Trump en los Estados Unidos. En el caso, y empiece, vamos a llamarlo de esta manera muy, muy dura, pero muy cierta a lo que yo veo, a conspirar en los Estados Unidos para el otro partido, para que el otro partido, cuando tenga el poder, entonces esa soberanía nos vaya a regresar. Porque vamos a hablar claro, este señor que presentó ese proyecto de ley, Moskowitz, creo que se llama, sí. Ese señor, forma parte obviamente del Partido Demócrata, y aquí de lo que se trata es de una legislación para obligar al presidente Trump a que establezca es decir, que se ponga derecho con el Congreso norteamericano y les diga al Congreso, mire, usted
en Venezuela usted no puede hacer esto, esto y esto, es decir, le reglamente la intervención. Esa no existe con Donald Trump. No. Entonces, pero ese sería el papel que debe estar trabajando, porque entiendo que el señor Moscovitz se reunió con María Corina y tuvieron en enero, antes de esta legislación. Entonces, a mí que no me vean la cara de estúpido para decir, mira, alguien en Venezuela ya estaba hablando con el señor Moscovitz para que se presentara esa legislación, pero por favor. Sí. Entonces, la cosa tiene mucho fondo, mi querido amigo. Entonces, ¿cómo es complicado? Entonces, ¿cuál es mi lucha o mi microlucha, o como quiera usted llamarlo? Que se le regrese la soberanía a quien le pertenece, al pueblo venezolano, y que éste decida qué hacer. Entonces, claro, los venezolanos no vamos a ver. Por supuesto, esto va a depender de si nos la regresan antes o después. Sería un gravísimo error que existieran, y vamos a tu pregunta o la pregunta original del programa, unas elecciones en Venezuela. En el contexto en donde no hay sistema electoral limpio y transparente, que todavía el señor de la servilleta está mandando allí, que ocurre que todavía existe un parlamento y un tribunal supremo de justicia que le responden a las personas que están manejando todavía el Estado venezolano. Sí, y la República sigue siendo el mismo, por ejemplo. Es correcto. Entonces, explíquenme, díganme ustedes de si no repetiríamos el mismo asunto de la servilleta en unas nuevas elecciones. Entonces, puede ocurrir también que en unas nuevas elecciones los Estados Unidos también metan su mano porque están metidos aquí. ¿Ok? Ajá. Pero, a ver, de ver si entendí bien. Vamos a entregarle, van a haber unos candidatos allí que van a poner los partiditos que están ¿cómo se llama? En disputa por la presidencia de la República. Y van a haber unas elecciones que, por supuesto, van a ser del mismo corte de las elecciones del 28 de julio del 24, porque la ley electoral no ha sido modificada, que yo sepa. El Consejo Nacional Electoral tiene los rectores. No, es que vamos a cambiar los rectores para que haya una nueva. ¿Quién los va a cambiar? Los niños o los angelitos esos de Dios que están ahí y pusieron a Tarek Saab, William Saab. O sea, ¿en qué país está? No, incluso el rollo es tan grande, doctora Aguana, que en estos momentos no sabemos cuánto tiempo va a estar Delcy en la presidencia. Que ya incluso el presidente Trump no habla de presidenta encargada, sino de presidenta de Venezuela. Vamos a dejar esto aquí en puntos suspensivos para cumplir un bloque comercial. Es que esta conversación está muy buena y estamos abusando del tiempo del doctor Aguana. Esta es una conversación maravillosa que estamos teniendo con el doctor Aguana, que es necesaria, además, todo lo que ha dicho el doctor Aguana, pero el estudio le estaba diciendo que ahí hay como una angustia, porque ¿cuánto tiempo va a durar Delcy? Si aquí el doctor Aguana ha dicho que en estos momentos no hay soberanía en cuanto a lo que ha ocurrido, eso quiere decir que aquí no hay constitución, mujer. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar Delcy va a terminar el periodo de Maduro? Porque uno no lo sabe, doctora Aguana, no lo sabe. De hecho, ellos pueden decidir que Delcy se quede hasta concluir el periodo de Maduro, incluyendo, dejando, pues por supuesto, esa cosa del Consejo Nacional Electoral como quede, la Asamblea como quede, en fin. Entonces, y bueno, y mientras tanto la oposición se sentará con los demócratas en los Estados Unidos, le harán la guerra a Trump desde allá adentro, y bueno, y que siga la pachanga, como decía mi abuela, ¿entiendes? Entonces, la preocupación de los venezolanos es mucho más, por supuesto, profunda que esa, porque somos nosotros los que estamos viviendo los avatares de todo este desastre. Algo sí está sucediendo, aun cuando no estemos viéndolo, no lo estemos notando. Es claro que si tú dedicas todo el ingreso petrolero
a Venezuela y no se lo das a los chinos, no se lo das a comprar armas, o no se lo das, es claro que eso tendrá en algún momento que revertir en la situación económica de Venezuela. De la misma manera, si las compañías norteamericanas hacen contratos que ellos mismos dijeron que iban a hacer respetar, entonces eso también tendrá necesariamente que llegar a un punto en donde eso se vaya a revertir en una... Claro, no podemos saber cuándo es ese punto. Por cierto, me gustó mucho el programa que ustedes hicieron con Benjamín Tripier, porque él lo planteó de una manera bien ejecutiva. Los norteamericanos lo están viendo top down y nosotros lo estamos viendo bottom up. Y es verdad, el bottom up significa que nosotros construyamos de abajo hacia arriba. El problema es que de abajo hacia arriba lo que hay es desastre. Es decir, no hay organización ni política opositora ni del gobierno que pueda hacer que eso funcione bien. Por eso es que yo decía, bueno, cuando lleguen esas medicinas o cuando llegue la ayuda humanitaria, ¿quién la va a repartir? Claro. Los mismos que se han llevado y le están vendiendo eso a los hospitales. Es decir, tiene que existir en primero, y creo que escribí por allí algo, y ustedes también hicieron un buen programa con Miguel Ángel Rodríguez, donde Miguel Ángel decía, mira, tiene que haber tecnócratas que hagan que esta transición empiece a funcionar de verdad a favor del pueblo venezolano y no a favor de los tipos que se han llevado los reales. Entonces, claro, estos tecnócratas, bueno, yo espero dentro de todo eso que poco a poco ese gabinete de Delcio, del que pongan, empiece a, por ejemplo, pongan como ministerio, pero tienen que resolver primero algo, y me perdonan la digresión, tienen que resolver primero el problema de quién tiene las pistolas. Tienen que resolver primero, y eso están en eso, que si Rodríguez Torres, que si el señor que se educó en los Estados Unidos como ministro de la Defensa, es decir, ellos están en el medio de resolver eso. Por eso fue que el primero que llegó aquí fue Donovan para resolver ese problema. Entonces hay que poner orden, hay que ponerle orden a los venezolanos. Ese me imagino que es la consigna que tendrá Donald Trump allá en la Casa Blanca. Vamos a ponerle orden a ese montón de locos una vez que tengan sus propios gendarmes, es decir, y que sigan la línea de Washington. Entonces es que empezarán a ocurrir cambios significativos que nos lleguen a nosotros. Es decir, que pongan un ministro de energía que ponga a funcionar la electricidad, pues es un problema técnico y Tripier dijo cosas importantísimas en relación con eso. Es un problema técnico, pero por favor, que pongan buenos técnicos, o sea, que vaya a licitar las cosas para llevarse los reales, sino que pongan a funcionar la electricidad en el país. Y con electricidad es que ponemos a funcionar los pozos petroleros y podemos a funcionar una cantidad de cosas. Pero eso, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando los que tienen las pistolas y los fusiles ordenen desde adentro o forcen desde adentro la situación de cambio necesario. Por eso es que yo creo que desde ahorita mismo tenemos que estar empezando a fastidiar que la soberanía no debe llegar a estos mismos que se cogieron unos reales del USAID. No, por favor. No. Claro, pero si todas las instituciones, incluyendo los partidos políticos, están podridas, ¿cómo hace Trump? Hay que entregarle el timón. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que nosotros queremos darle a ellos a través de un proceso constituyente. Porque, a ver, cuando yo quisiera ir un poquito más al detalle de la cuestión constituyente, porque la gente tampoco es que está. Tienes que elegir gente del común representativa en cada uno de los estados que le duela al país. Esa es la gente que tú tienes que elegir como constituyentista. Y esos constituyentistas que pueden salir de los partidos, que pueden salir de la sociedad civil, que pueden salir de cualquier corriente en cualquiera de los estados, son los que se van a reunir
iban a decidir qué es lo que hacer con Venezuela. Cuando digo qué hacer con Venezuela, decidía el gobierno de transición, decidir el cómo es que se va a redactar esa constitución, si se va a hacer a la chilena, si se va a hacer a la española, si se va a hacer cómo se vaya a hacer. Y luego, entonces, una vez que esa constitución nueva, con toda la reordenación institucional del país, incluyendo ministerios, incluyendo institutos, incluyendo todo, entonces esa nueva constitución decide un nuevo Consejo Nacional Electoral de cómo va a ser, etcétera, etcétera. Buen detalle existe la sentencia que logró Adriana el 13 de junio, Adriana Vigilanza, el 13 de junio de 2018, en donde se reordenaba el sistema electoral venezolano. Y con esa sentencia es posible realizar entonces unas nuevas elecciones para que se elijan los representantes de los venezolanos, tanto en el Parlamento como en el nuevo Congreso, como en la Presidencia de la República. Claro, se nos agotó el tiempo, doctora Aguana. Caramba, pero lo comprometemos a continuar con esta discusión, con esta... No, es fascinante, realmente, porque uno lo que está es aquí, por lo menos yo estoy en mi estudio viendo a los toros de la barrera, y cada cosa que veo, mira, Mingo, Erika, esto es para escribir la historia fabulada de Venezuela en 5.000 tomos. Para coger palo. Para coger palo. Todos los días. Muchísimo gusto y muchas gracias de nuevo a ustedes y a los queridos oyentes por seguir las peripecias de este viejo por escrito. Excelente esta conversación con el doctor Aguana.